El viejo predicador inglés de los 1800, Charles Spurgeon, administraba un instituto bíblico en Inglaterra y en sus lecciones a sus estudiantes él relata cómo en su instituto bíblico él recibía muchas aplicaciones de hombres que querían ser ministros, pero que muchas veces él tenía que negarle la, la entrada a su instituto a muchas personas por diferentes razones. Lo interesante de las razones que daba Charles Spurgeon es de que muchas veces las razones por las que rechazaba a estudiantes no era por falta de conocimiento de la Biblia o por falta de fervor por el ministerio. A veces tenía que ver con cosas muy simples que no tenían nada que ver con lo espiritual. A veces rechazaba a estudiantes por situaciones que tienen más que ver con nuestra función como seres humanos en el aspecto más natural. Y es algo interesante porque uno pensaría que, pues si alguien quiere entrar a un instituto bíblico, si alguien quiere trabajar en el ministerio, obviamente, pues pensarías que admites a todos, ¿no? No rechazas a nadie. Sin embargo, Spurgeon no pensaba así. Él consideraba que era importante no solamente tener una mente o una disposición muy espiritual, sino que era necesario también hacer una persona que podía funcionar, que funcionaba en una manera ética, en una forma humana, que tuviera orden y que tuviera un buen testimonio en todos los aspectos de su vida. Hay una lucha constante entre lo natural y lo espiritual. Y la realidad es de que nosotros los cristianos siempre vivimos en la tensión entre lo que es espiritual y lo que es natural o lo que es carnal, no refiriéndome al aspecto pecaminoso, sino el simple hecho de que vivimos una vida humana y vivimos en una comunidad y vivimos en familias, vivimos bajo un gobierno y esto tiene ciertas implicaciones para nosotros como cristianos. Tenemos una imagen de Jesús como una persona que era totalmente espiritual, que estaba completamente entregado a su ministerio. Jesús no tenía, como él mismo dijo, no tenía dónde reclinar su cabeza, no tenía un lugar permanente donde vivir una vez que él comenzó su ministerio. Vemos que el Señor Jesús pasaba mucho tiempo en oración, ayunaba muy seguido, constantemente estaba ocupado en el ministerio, enseñando y tenía una relación tan íntima con el Padre y nosotros anhelamos también llegar a tener esa habilidad de estar completamente entregados al Señor y ser personas espirituales. Sin embargo, tenemos todavía ciertas obligaciones terrenales que cumplir. Y hay un pasaje interesante en el Evangelio de Lucas. Es un pasaje donde se nos habla de la vida de Jesús después de su nacimiento y antes de su ministerio. En esa parte de la vida de Jesús no sabemos casi nada acerca de él. Tenemos un buen entendimiento de su nacimiento, de cómo fue concebido y el tiempo en que nació. Y obviamente tenemos el relato de su ministerio que duró 2, 3 o 4 años. Pero tenemos muy poquito de la vida de Jesús en ese tiempo intermedio. Y tenemos solamente este pasaje que nos da Lucas. Y aunque es un pasaje relativamente corto, nos relata y nos da una vista muy detallada de la vida de Jesús, de cómo era él y cómo era su familia también. Y fuera de esto no tenemos mucho conocimiento de él, pero este pasaje es muy iluminador de cómo era Jesús. Y se encuentra en Lucas capítulo 2 y es el versículo 41 al 52 y dice así: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron,
volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esta historia es una historia magnífica y una de las cosas que nosotros aprendemos a través de este relato que nos da Lucas es que la familia de Jesús, José y María y toda la familia, eran judíos muy entregados, con mucha devoción, porque ellos tenían la costumbre cada año de hacer el largo viaje de Nazaret a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Ahora, una persona sana y sin gran carga podía hacer el viaje a pie, porque era la forma más común de viajar. De Nazaret a Jerusalén duraba como 3 días más o menos el viaje. Y obviamente que cuando una persona viajaba en grupos grandes, con niños y con equipaje, el viaje podía durar hasta 5 días caminando de Nazaret a Jerusalén. Y la familia de Jesús hacía ese viaje cada año en el tiempo de Pascua. Y esta era una costumbre para ellos. Por 12 años el Señor Jesús había ido a Jerusalén cada año en Pascua. Y esta ya era una costumbre. Pero en esta ocasión en particular, cuando el Señor Jesús tenía 12 años, apenas era un adolescente, fueron a Jerusalén, hicieron el viaje, se terminó la Pascua y es tiempo ahora de regresar a Jerusalén. Y como era la costumbre, viajaban en caravanas grandes. Seguramente otros de sus parientes y de sus vecinos en Nazaret también hacían el viaje. Se reunían con gente en el camino que iban a Jerusalén pues era un grupo grande y era normal que las mujeres viajaran aparte de los hombres, que los niños viajaran a veces con la mamá o a veces con el papá. Entonces era fácil que si Jesús tenía la intención de quedarse en Jerusalén, lo pudo hacer fácilmente entre la confusión del grupo y todo. Así es de que se termina la Pascua y como siempre es tiempo de regresar y viajan todo un día José y María y posiblemente el resto de sus hijos que tuvieron. Y llega la noche y se detienen en algún lugar para acampar y descansar la noche antes de continuar el viaje el siguiente día. Y seguramente ya para esta hora los padres se reúnen a sus hijos, preparan algo de cenar antes de dormir. ¿Y dónde está Jesús? Nadie ha visto a Jesús. ¿Tú lo viste? No, yo no lo vi en la mañana. No me acuerdo si desayunó. Yo pensaba que estaba contigo. No, yo pensé que venía contigo. Total que lo buscan entre los familiares, entre los vecinos y se dan cuenta que no está en la caravana. Y ya llevan todo un día viajando. La única solución es regresar todo un día de camino otra vez a Jerusalén a buscarlo ahí. Y se pueden imaginar el pánico y la desesperación de los padres de alguien que se dan cuenta que han dejado a su hijo de 12 años en la ciudad más grande de Judea, en Jerusalén, la capital de su nación, una ciudad que es la más grande de su país, pero además durante precisamente estas fechas la población de Jerusalén aumenta al doble o hasta el triple por toda la gente que viene de todas partes del Imperio Romano a Jerusalén para celebrar la Pascua. Así es de que miles y miles de personas están en Jerusalén, ahora se están yendo de Jerusalén y uno puede nomás imaginarse qué es lo peor que podría estar pasando
con Jesús en estos momentos. Así es de que se regresan a Jerusalén a buscar a Jesús, y para cuando encuentran a Jesús, él lleva ya 3 días solo. Pero lo más sorprendente es de que cuando encuentran a Jesús, no lo encuentran asustado, ni, ni en mal estado. Al contrario, él está re bien, él está tranquilo, él está feliz, está rodeado de los principales eruditos de la religión judía en Jerusalén, en el templo. Está en el lugar más especial en el que podría estar en términos de la religión judía, rodeado de las figuras más brillantes, los más intelectuales, los mejores conocedores de las escrituras, están ahí con él. Y no encuentran a Jesús simplemente sentado ahí muy atento, escuchándolos a ellos y aprendiendo, sino que lo que describe la escritura es de que Él está en medio de ellos y está conversando y discutiendo con ellos y les hace preguntas y Él está escuchándolos y ellos lo están escuchando a Él también. Y dice la escritura que estaban maravillados, no de que tenía 12 años, maravillados de su sabiduría y de su entendimiento. Es decir, que aún a sus 12 años, rodeado de los mejores eruditos de los judíos, él tenía mucho que contribuir al conocimiento de ellos. Algo impresionante. Y María y José se sorprenden de ver a Jesús en este estado, ocupado enseñándoles a ellos y totalmente quitado de la pena de que lleva 3 días sin estar con sus padres. ¿Qué comió? No sabemos. ¿Dónde estaba durmiendo en esos 3 días? No sabemos. Pero Jesús no estaba preocupado, él estaba feliz de la vida, compartiendo el conocimiento que él tiene del Padre con estas personas. Y me sorprende mucho la reacción que tiene María una vez que recuperan a Jesús. Porque si yo fuera José o María, sabiendo quién es Jesús, sabiendo las condiciones de su nacimiento, las visiones que tuvieron de ángeles que les revelaron quién sería este Jesús, que nació de una virgen, que fue visitado por pastores que habían visto visiones de ángeles, que fue visitado por magos de Oriente que habían visto su estrella y que viajaron a larga distancia, teniendo todo este conocimiento de quién es Jesús. Al encontrar yo a Jesús en el templo, seguramente hubiera dicho, pues claro, ¿dónde más estaría Jesús? Sino en el templo. No te preocupes, Jesús. No sé por qué estábamos tan preocupados. Cuando termines, te esperamos en casa. Vente con cuidado, que te vaya muy bien. Ahí te vamos a dejar la cena lista para cuando llegues. Pero esa no es la reacción que tiene María. Al contrario, María toma a Jesús y se ve que está molesta. Y me maravilla, me impresiona que en este pasaje vemos a un ser humano que le dice a Jesús, hijo. Siempre conocemos a Jesús como rabí, como señor, maestro. Y así todo el mundo siempre se refiere a él. Cuando vemos en los evangelios, todos dicen rabí o maestro o señor. Y en este caso, María le dice, hijo, como que reconociendo que quizás es el hijo de Dios, pero ella sigue siendo su madre. Y él sigue teniendo una obligación hacia ella como su madre. Y ella le dice, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo hemos estado buscándote en mucha angustia. Y es interesante, pero parece que María reprende a Jesús. Porque él se ha comportado de una manera que para ella es desconsiderado. Y por muy interesante que es la reacción de María, la respuesta de Jesús es todavía más interesante.
porque él no entiende por qué estaban preocupados. Él no estaba perdido. Él no los estaba extrañando a ellos. Porque Jesús sabía, a sus 12 años, sabía perfectamente quién era él. Y ahora esto es interesante porque no debemos suponer que Jesús siempre supo su identidad en relación con el Padre. Más bien, creo yo, y es evidente a través de las escrituras, que eso es algo que él fue reconociendo con el tiempo. Pero llegó el tiempo en el que él estaba plenamente convencido de que él era el Hijo de Dios. Así es de que la respuesta de él para María es: ¿por qué me estaban buscando? ¿Qué no saben que es necesario que yo esté en los negocios de mi padre? Y tiene sentido porque pues el Señor Jesús, teniendo el conocimiento que tenía y el entendimiento que poseía, uh, eh, la relación íntima que él tenía con el Padre, tenía sentido que él se encontrara en este lugar, en la capital, en el centro religioso del pueblo judío. No solamente en la ciudad de Jerusalén, donde se reunían los eruditos de la palabra, sino que donde estaba el templo, donde habitaba la presencia de Dios mismo, el Padre. ¿Qué mejor lugar para que un Jesús que tenía este conocimiento impartiera su conocimiento a los maestros de su tiempo? Y estos maestros a su vez se extenderían a través de todo el mundo judío a extender este conocimiento y la enseñanza y la revelación de quién es el Padre y de qué es lo que el Padre espera de cada uno de los judíos. Suena muy lógico que ahí estaría el Señor Jesús. Así es de que, y parece que Él le dice a María: ¿qué no sabes quién soy? Seguramente te has de acordar, mamá, hace 12 años, ¿te acuerdas? Los ángeles que viste, los pastores que vinieron, los magos del oriente. ¿Recuerdas todas estas cosas que pasaron? Nacimiento virginal, que vas a concebir y tendrás un hijo, y este es el Hijo de Dios y salvará a su pueblo de sus pecados. Seguramente recuerdas todo esto, ¿no, mamá? Porque Jesús sabía perfectamente quién era. ¿Que no María también sabía quién era Jesús? Sin embargo, después de que Jesús no entiende la preocupación de María, dice la escritura que José y María tampoco entendieron lo que Jesús les respondió. Ni Jesús entiende a María y a José, y José y María tampoco entienden a Jesús. Sin embargo, después de pudiéramos decir, conflicto en la familia de Jesús, Jesús simplemente se somete a sus padres terrenales. Se regresa a casa con ellos, a Nazaret de Galilea, y vive en sumisión a ellos. Ahora, el ministerio del Señor comenzó cuando él tenía como 30 años. Esto pasó cuando él tenía 12. Y por 18 años no sabemos absolutamente nada de lo que pasó en la vida de Jesús. Ni un evento en la vida de Jesús aparentemente era de suficiente interés para que nadie lo grabara. Ninguno de los evangelistas, ninguno de los hermanos de Jesús, ninguno de los apóstoles, nadie escribe nada de lo que pasa en la vida de Jesús por 18 años. Bueno, aunque eso no es precisamente cierto, porque sí nos dice Lucas qué fue lo que pasó en esos 18 años. Dice al final de este pasaje: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y pienso yo que en realidad ese es el punto de este relato que nos da Lucas. Que Jesús creció en gracia para con Dios y los hombres. Parece ser que
a pesar de lo impresionante que era Jesús, aún a la tierna edad de 12 años, así de impresionante como era él, aún le faltaba. Aún le faltaba más crecer, aún le faltaba más aumentar en sabiduría. Y es increíble, me sorprende que estoy diciendo esto acerca de Jesús, pero eso es lo que está diciendo la Escritura, de que todavía creció más, aumentó más en sabiduría, aumentó más en gracia para con Dios y los hombres. Y eso es precisamente lo que nos está hablando aquí Lucas, de que aún Jesús tuvo que enfrentar esta tensión, este conflicto entre llevar una vida espiritual y sin embargo cumplir con sus deberes carnales. La lucha entre su llamado divino y sus obligaciones terrenales. A pesar de que para Jesús era irracional la preocupación de sus padres y que no lo entendieron a él, sin embargo, se sometió a ellos, que eran en todo aspecto inferiores a él. Sin embargo, eran sus padres y se sometió a ellos, volvió a Jerusalén, a Nazaret. Y eso es lo interesante de todo esto, porque hay como una especie de contraste entre Nazaret y Jerusalén. Jesús estaba en este lugar, en este centro religioso, centro de conocimiento de Dios, centro espiritual, donde se presentaban los sacrificios, donde estaba el arca del pacto, el templo, la ciudad de Jerusalén, en toda la esfera religiosa y espiritual que esto representaba. Las alturas del conocimiento y todo esto que implica la ciudad de Jerusalén y el templo que está ahí. Y en el otro extremo está Nazaret, un pueblo común y corriente donde no pasa nada interesante, donde Jesús vuelve a la vida cotidiana de trabajar para subsistir, donde se dedica al oficio de su padre, la carpintería, donde se dedica a ser un buen hijo mayor, que ayuda en la casa, que ayuda con su papá, que va a sinagoga cada semana, que seguramente estudió las escrituras, pero por 12 años estuvo fuera de la visión pública, dedicándose a cumplir sus deberes terrenales, honrando a sus padres y preparándose para el ministerio que llevaría más adelante. Cuando estaba pensando sobre esto, yo decía, tiene que haber algún significado más profundo que esto. Se me hace raro que la enseñanza de este pasaje sea algo tan simple como ser un buen hijo, honrar a tu padre y a tu madre, obedecer instituciones terrenales. Pero en realidad, ¿tiene sentido? ¿Qué es más importante que cumplir con los deberes que tenemos terrenalmente? O mejor dicho, ¿cómo podemos nosotros elevarnos a cumplir un llamado espiritual, un llamado divino, si no hemos cumplido un llamado o una obligación terrenal? En otras palabras, ¿cómo puedes ser un buen hijo de Dios y no ser un buen hijo? ¿Cómo puedes ser un buen hermano en el espíritu y no ser un buen hermano en la carne? ¿Cómo puedes ser un buen mayordomo de dones espirituales y no ser un buen mayordomo de los dones terrenales? En realidad, necesitamos cambiar la manera que vemos esta tensión entre nuestros deberes terrenales y nuestros deberes espirituales, porque no están en conflicto el uno con el otro. Al contrario,
existen en armonía. Era necesario que el Señor Jesús honrara primero a sus padres terrenales, para que entonces tuviera el testimonio adecuado para honrar a su Padre Celestial. El testimonio que el Señor Jesús tuvo por haber crecido y vivido todas las vicisitudes de una vida terrenal, le dieron el testimonio, no nada más para con el Padre Celestial, sino con los hombres. Cuando la gente conocía la vida de Jesús, sabían que hablaba de lo que él sabía. Dice el escritor de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no sabe compadecerse de nosotros, sino que en todo ha sido tentado, igual que nosotros. Ha tenido todas las mismas experiencias que nosotros. El Señor Jesús también tuvo una etapa en su vida en la que él reconocía las fallas de sus padres y sin embargo se sometía a ellos. El Señor Jesús también vivió en una vida en la que él reconocía las fallas de las autoridades terrenales y sin embargo se sometía a ellas. Entonces yo quiero animarte que cuando tú pienses entre el conflicto que hay entre tus obligaciones y tus deberes terrenales y tu llamado celestial, yo quiero decirte, no están en conflicto. Parte de la manera en la que honramos a Dios es honrando las instituciones que el Señor ha puesto en la tierra sobre nosotros, en las que nosotros estamos involucrados. El deber de cada cristiano, antes de aspirar a cualquier ministerio, antes de aspirar a cualquier llamado de Dios, antes que todo eso, es necesario que te muestres digno y que tengas un buen testimonio honrando a tus padres terrenales, honrando a tu esposo o a tu esposa, cuidando de tus hijos, siendo responsable por ellos. Este conflicto entre el anhelo de vivir en lo espiritual, en conexión con Dios, pero también vivir dentro de lo terrenal, siempre ha sido un equilibrio muy delicado. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel quería ser igual que el resto de las naciones del mundo y querían tener un rey así como todas las naciones tenían. Querían ser como el mundo, así es de que pidieron un rey. Más adelante, cuando el Señor Jesús estaba ministrando, ellos tenían una idea tan espiritual de su nacionalismo que preguntaban a Jesús si de veras era correcto darle tributo a César. Y Jesús les dice, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Aprendan ese equilibrio entre lo espiritual y lo carnal. Vemos cómo al principio de la iglesia, cuando nació la iglesia en Jerusalén, al principio todos los creyentes vendían sus posesiones, todos vivían juntos, tenían todas las cosas en común, compartían lo que tenían y se la pasaban juntos todos los días. Pero más adelante el apóstol Pedro en varias de sus epístolas dice que el orden correcto es, tienes que trabajar. Tienes que llevar a cabo tu oficio, tienes que proveer para tu familia, tienes que ser responsable, tienes que obedecer a las autoridades terrenales. Ese problema existe todavía hasta el día de hoy. Ah, en las últimas décadas se han visto varias cosas donde ciertas sectas, y a veces son sectas cristianas, lamentablemente, que deciden apartarse de todo el mundo, apartarse de la civilización, del resto de la sociedad y viven en una comunidad exclusiva. Y yo sé que siempre hay este impulso que tenemos de que cuando estamos en la iglesia, especialmente cuando disfrutamos del compañerismo y de la armonía y estamos adorando juntos y estamos meditando en la palabra y rodeados de hermanos, personas que comparten nuestra fe, híjole, quisieras nomás quedarte en ese ambiente, quisieras no tener que regresar a trabajar, no tener que lidiar con tus padres, con tus hijos, con tu familia, con tus vecinos, con tu patrón, con el gobierno, quisieras no tener que lidiar con eso y solamente vivir todos los días en la comunidad cristiana. Pero lo que Lucas nos enseña es que Jesús no se dejó llevar por ese deseo,
sino que reconoció que él tenía que cumplir sus deberes terrenales, vivió con sus padres y con sus madres y con su madre. Este equilibrio delicado que tenemos entre lo espiritual y lo carnal es algo donde muchas veces caemos en un lado o en el otro. Hay personas que han formado estas sectas, estas comunidades cerradas donde han vivido en monasterios, ¿verdad? En lugares recluidos, apartados de todos, donde pueden ignorar lo que sucede en el mundo alrededor de ellos, donde cortan relación con familiares, con vecinos y viven totalmente consagrados a la palabra, pero sin tener ningún impacto en el mundo. Y en el otro extremo hay personas que en realidad viven más en el mundo que en lo espiritual. Uh, Se profesan como cristianos, pero no han permitido que Dios tenga ningún impacto significativo en sus vidas. En realidad no se pueden distinguir entre ellos y la gente que no es creyente. Parece que lo que Lucas nos está enseñando es de que necesitamos honrar a Dios, obedecer a su llamado. Pero obedecer al llamado de Dios no debe hacerse a expensas de honrar a Dios, honrando las instituciones que han sido puestas sobre nosotros. Tenemos que encontrar este equilibrio y reconocer que por medio de honrar las instituciones que están sobre nosotros, estamos también honrando a nuestro Padre Celestial. Y entonces vamos a crecer en favor para con Dios y los hombres. Vamos a crecer en estatura, pero también en sabiduría. Y cuando logremos eso, entonces el Señor realmente va a bendecir el ministerio que nosotros tenemos. Y todos tenemos un ministerio. Es esencial que todos entendamos que antes de que podamos responder al llamado de Dios a lo divino, necesitamos primero cumplir con el deber terrenal y entonces graduarnos a cumplir con lo celestial. Amén. Dios les bendiga.